Bien, Santiago capítulo 4, versículo 8, la escritura, la palabra de Dios nos dice, capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice enseguida? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Antes de seguir con el estudio, quiero invitarles a orar. Gracias, mi Dios, te damos en este momento por tu paciencia, tu bondad para con nosotros, tu amor infinito que has derramado para nuestras vidas. Ahora, Padre, humildemente vamos a tener oración para que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos, para observar la verdad de tu palabra, la Biblia. Rogamos que tú bendigas a cada amigo y hermano que se congrega con nosotros, como también que bendigas a aquellos que están conectados, especialmente las mamás, Padre, que nos están trayendo por este mes a sus hijos a nuestra iglesia. En el nombre bendito de Jesús, tu Hijo, te ruego que tú me uses. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese es el tema que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del tema pecadores, usando esa misma palabra que aparece allí, pecadores. Santiago, el apóstol, no solo está hablando aquí a los judíos, al decir pecadores, porque entendemos nosotros cuando comenzamos hace muchos meses atrás el estudio del libro de Santiago, vimos que Santiago fue escrito para los hebreos. Bien, pero cuando aquí habla de pecadores, está hablando de toda la humanidad. Por consiguiente, esa palabra me incluye a mí y también te incluye a ti. Y a todos ustedes que están observando también en sus hogares, les incluye. Pecadores. El apóstol Pablo nos dice a nosotros, en el precioso libro de Romanos, capítulo 3, que somos todos pecadores. ¡Qué terrible! Romanos capítulo 3. Así que ninguno de nosotros estamos exentos de esta enseñanza que Santiago nos va a compartir. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Observemos lo que Pablo escribió aquí, en esta carta. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, qué interesante. Pablo era un hombre erudito y conocedor de la palabra de Dios, y él dijo, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿En dónde? En toda la faz de la tierra y todo el tiempo. En toda la humanidad son pecadores. Y Pablo comienza diciéndonos aquí, apoyando lo que Santiago nos decía, como está escrito. Recuerden esa frase, como está escrito. Así que hoy voy a hablar acerca de pecadores. Ese es el tema para hoy. Hace años atrás, yo estaba aquí en la iglesia y vino, no me acuerdo qué persona, qué joven vino, tocó el timbre, abrí la puerta y yo sanamente y con la cara llena de risa le digo, hola pecador. Así, se me salió de repente, como se me salen cosas, muchas veces se me salen. Y se ofendió tanto. ¿Y qué te ofende tanto si la Biblia dice que somos todos pecadores y yo también soy pecador como tú? Ahí le volvió el alma al cuerpo, pecadores. Somos todos pecadores. Pablo dice, como está escrito. Qué interesante. Cuando Pablo dice como está escrito, vale decir que eso está en el Antiguo Testamento, en alguna parte del Antiguo Testamento. Pecadores. En primer lugar vamos a ver, todo hombre y mujer, estoy hablando en genérico, todo ser humano, mejor dicho, es
pecador por naturaleza. Por naturaleza. Todos aquellos que somos padres, nunca le enseñamos a los niños a pecar. ¿Han visto algunos padres enseñarle a pecar? No, lo traen en la sangre. Cuando son más grandes, cuando el niño ya habla, y he visto padres enseñándole grosería a los niños y dile esto otro. ¿Verdad? Como muchas veces compatriotas míos le han dicho a los jóvenes mormones, enseñándole grosería. Cuando alguien te diga esto, dile esto, repite. Y lo han hecho y han ofendido a mucha gente. Pero eso es por maldad. Desde un inicio, la Biblia dice que el hombre ha pecado. Les invito a ir al libro de Génesis, por favor, en su Biblia, y vamos a ver a los primeros seres humanos en el capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis capítulo 3, y observemos el versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice aquí, Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vale decir, ambos aquí desobedecen a lo que Dios ya les había dicho. Capítulo 4 del Génesis, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 8, por favor, en sus Biblias. Observemos. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿A dónde van a ir? Interesante. Interesante era aquí lo que dice este muchacho, este joven. Salgamos al campo, ¿qué te parece? No van a ir al mall. Salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y, ¿qué dice? Lo mató. De una. ¡Pah! ¿Han pensado alguna vez en eso? ¿Con quién iba a jugar él? No tiene ningún brillo jugar a la pelota solo. Pero mire, la idea. El mal. Todos hemos pecado. Qué interesante. Capítulo 6 del Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová, Génesis capítulo 6, versículo 5. Veamos qué dice en Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, observen, era mucha en la tierra. Observen cómo comienza aquí este versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué terrible, ya en esa época tan antigua, tan antiquísima, el mal dominaba la humanidad. Y lógico, porque Dios le había dado el reino a Adán. Adán fue el señor de todo antes que pecara. Tenía toda la autoridad, todo se lo dio a él. Cuando Adán pecó, aquella autoridad se le fue dada al diablo. Y el diablo, ni tonto ni perezoso, aprovechó eso y llegamos a esta calamidad. Avanzando un poco más, llegamos a Noé, cuando Dios le dice a Noé, ya la maldad ha crecido tanto que voy a exterminar la humanidad. Nosotros pensamos hoy que el hombre ahora, de este siglo y a fin del siglo pasado, es malo. Pero el hombre hacía maldades aún peores en aquella época que estamos hablando aquí. No es que el hombre se ha depravado más, ni que está más malo. Siempre lo fue. Siempre hubo los problemas. Aunque antes se vestían tanto y las mujeres usaban pollera casi que hasta la arrastraban,
la inmoralidad era igual que la que hay hoy, o tal vez peor. Pecadores. Con razón, Santiago comienza diciendo pecadores. El domingo es limpiar las manos. ¿Verdad? Voy a tener que usar limpiar porque habla más del bautismo el domingo que viene. Así que, qué terrible la condición. Según la Biblia, no hay hombre ninguno que no haya pecado. Aunque en la Escritura hay solo 2 hombres, de los cuales no se le menciona pecado. Solo 2. De la multitud de hombres que Dios usó, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, solo 2 hombres, Dios no le menciona un pecado en la Biblia. ¿Fueron pecadores? Sí, pero no se le menciona. El resto, todos somos pecadores. Vamos a ver unos poquitos ejemplos. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, primer libro de Reyes, en el capítulo 8, observemos por favor aquí lo que la Escritura nos advierte o nos dice. Primer libro de Reyes, capítulo 8, en el versículo 46. 8:46 del primer libro a los Reyes. Dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Fíjense que está puesto entre paréntesis. Porque no hay hombre. Qué impresionante. Porque no hay hombre que no peque. Qué impresionante lo que la Escritura de la palabra de Dios nos dice. Ahora les invito a ir al libro de Salmos, capítulo 14. Salmos. En el capítulo 14 y el versículo 3. Salmos, capítulo 14, versículo 3. Salmos, capítulo 14, versículo 3. Observemos. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Les suenan esas palabras? ¿Sí? ¿Les suenan? ¿Dónde? ¿Qué dijo Pablo? Como está escrito. Como está escrito. No hay, la segunda parte del versículo 3, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmos, capítulo 53. Salmos 53. En el versículo 3. Salmos, capítulo 53, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Lo mismo que dijo en el capítulo 14. Por eso Pablo dijo, como está escrito. Como está escrito. ¿Por qué? Porque Pablo era un conocedor de la Biblia. Pablo dominaba muy bien todo el Antiguo Testamento porque era un fariseo. Y más encima era un fariseo de fariseos. Era un profesor de los fariseos. Vale decir, un doctor de la ley. Él conocía la Biblia, pero al derecho y al revés. No hay en el Nuevo Testamento un hombre más docto o erudito que Pablo. Además, sabía como 5 idiomas. 4 sabemos que lo sabía, pero yo creo que sabía el español porque él dice en 2 ocasiones que quería ir a España. Y además, él fue educado a los pies del mejor maestro de los hebreos de aquel entonces en Jerusalén. Su padre acomodado, dejaron Tarso de Cilicia, bajaron hasta Jerusalén y entregaron a Gamaliel a su joven hijo para que lo educara.
En esa época los maestros como Gamaliel no tenían más de 4 o 5 alumnos, nada más que se sentaban en el piso a escuchar al maestro que estaba sentado en una silla. Por eso dice, yo aprendí a los pies de Gamaliel. Interesante. Como está escrito, dijo el apóstol Pablo. Pablo sabía, como dice aquí el salmista, que todos se debieron a una. No hay justo ni a uno, no hay ni uno que haga el bien. Pablo entonces trae a la luz esos pasajes que el salmista había dicho en el pasado. Otro versículo. Eclesiastés capítulo 7. Salmo, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 7. Aquí en Eclesiastés, capítulo 7, vamos a observar en el versículo 20. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Observen, 7:20 de Eclesiastés. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Qué interesante lo que escribe aquí Salomón. Ciertamente, con toda certeza, con toda seguridad, no hay hombre justo en la tierra, coma, que haga el bien y nunca peque. ¿Cómo nos dejó así? ¿Verdad? Aquí estamos incluidos, yo estoy incluido, tú estás incluido aquí. Aún el hombre que hace el bien, aquellos que han hecho el bien, también han pecado. Interesante. La Biblia nos muestra entonces que ningún ser humano merece por sí solo entrar al cielo. Porque somos pecadores. Y en el cielo está Dios, que Él es santo. 3 veces santo. Vamos a observar algunos breves ejemplos de pecado. Primero, las palabras vanas son pecado. ¿Y cuántas veces nosotros pecamos con eso? Yo en broma, voy a pasar mucho frente al Señor. Y lo único bueno es que en el cielo no voy a tener este cuerpecito, voy a tener mucho mejor. Mejor hechito, porque ay, que van a llegar. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. Muchas veces usamos palabras vanas, broma y cosas así, como chiste, como broma. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muchas veces. Por eso el hombre que habla más peca. Es mejor tener la boca cerrada, como dice el proverbio popular, porque en boca cerrada no entran moscas. Entonces, debemos de cuidar nuestro lenguaje. ¿Qué más? El menospreciar a otra persona por cualquier razón es pecado, según la Biblia. Y no debemos menospreciar a nadie, ni despreciarla. En el capítulo 14 de Proverbios, ya que estamos allí, Proverbios 14, versículo 21. Proverbios capítulo 14, versículo 21. Peca el que menosprecia a su prójimo. Imagínate. Peca el que menosprecia a su prójimo. Solo por menospreciar ya estamos pecando. Qué terrible. También es pecado los pensamientos insensatos que muchas veces cada uno de nosotros tenemos. Proverbios capítulo 24. Proverbios 24, versículo 9. Proverbios capítulo 24, versículo 9.
El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Debemos nosotros cuidarnos, porque es fácil, muy fácil para nosotros como seres humanos caer en el pecado. La incredulidad también es pecado. Vamos a la Biblia. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Y en el versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Siempre tenemos que hacer las cosas con seguridad. Cuando uno tiene certeza, tiene seguridad, sale espectacular todo. Pero cuando hay duda, es el problema en nosotros. Y muchas veces la duda nos lleva al pecado. No hacer lo bueno, dijo Santiago, también es pecado. En el libro de Santiago, la epístola que estamos estudiando, en Santiago capítulo 4, el apóstol nos dice lo siguiente en el versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Observemos. Y al que sabe hacer lo bueno, observen, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos que aprender a hacer lo que es bueno. El que hace lo que es bueno según la Biblia siempre tendrá la bendición de Dios sobre su vida. Pecado también es transgredir la ley, sin duda alguna. Primera carta de Juan capítulo 3. Primera carta de Juan capítulo 3. En el versículo 4. Primera carta de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Increíble. La ley desde un inicio fue escrita para obedecerla. Y yo he escuchado varios que conocedores de la ley dicen, bueno, la ley fue escrita para desobedecerla, para pasarla a llevar. Ahora bien, esta ley, la ley de la palabra de Dios, dice la Biblia que nunca cambia, nunca cambiará. El pensamiento del hombre, la actitud del hombre y todo lo que el hombre puede hacer puede cambiar, pero la ley divina siempre será la misma porque Él, la naturaleza divina de Dios no cambia. Es más, Dios le dice en un profeta menor a los judíos, yo no cambio. Él no cambia. Porque Dios, en su esencia, siempre es lo mismo. No como el ser humano. Y por último, toda injusticia también es pecado. Estamos viendo algunas cosas que son pecados. En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17. Primera carta de Juan 5, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia, todo lo injusto. Es impresionante. Estamos leyendo el libro en la lectura que tenemos antigua nosotros, estamos en Levítico. Y Dios mostraba una serie de cosas que uno no tiene que hacer. Y tanta injusticia que se ve ahora. Toda injusticia es
pecado. El pecado también es engañoso. El pecado es engañoso. Yo creo que así fue con Eva. Cuando el diablo le hablaba, ella quedó encantada al verlo. Y hubiese sido interesante estar viendo esa escena, ¿no? Encantado, porque toda la gente piensa que Eva habló con una culebra. No era una culebra, era un hombre. El diablo se viste como ángel de luz, mucho más encachado, más estupendo que Adán. Y él empezó a hablarle con palabras elocuentes, ¿verdad? Y ella le siguió la corriente. Y cuando el diablo le dice, come de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Y ella, yo creo que al mirar ahora, después de que escuchó eso, al mirar el fruto, lo vio mucho más encantador que antes y que le destellaba. Porque el pecado es engañoso. Es engañoso, nos atrapa, nos distrae. Muy bien. Vamos a la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 3, por favor, veamos algo de esto. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 13, observemos. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observen, ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña. ¿O no? Que lo veo todo serio, o yo soy el único pecador en este lugar. El pecado nos engaña, ¿verdad? En el momento se siente muy bien, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después que pecamos? ¿Qué es lo que pasa con un hombre depravado que busca una mujer, la rapta, se la viola y después que lo hace, ¿qué pasa con él? Se siente tan mal de lo que él hizo que la mata para cubrir aquel pecado, para que nadie lo acuse, para que nadie le diga, él fue quien me violó. El pecado nos engaña, hermanos. El pecado nos engaña. Y después de engañarnos, Romanos capítulo 7, versículo 11, que dice Pablo, después de engañarnos, ¿qué ocurre? Romanos capítulo 7, versículo 11. Pablo el apóstol nos dice aquí en Romanos 7, 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por el pecado, ¿qué dice? Me mató. ¿No está describiendo también Pablo esto? Así es el pecado. El pecado nos mata, porque como somos pecadores, no podemos entrar al reino de Dios. Qué terrible. El hombre, hermanos, el hombre no puede justificarse a sí mismo. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Creo que fue en la isla Meulín, cuando fuimos a un operativo médico, que hubieron muchos, gente mayor, principalmente mujeres mayores y hombres, que eran todos buenos. Ninguno había pecado y siempre usamos la misma encuesta. Y nos sorprendió cuando después conversamos con los hermanos, nunca mintió, nunca robó, nunca engañó, nada. Perfecto. A mí me tocó un hombre así, cuando yo le hablé. Qué increíble. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Ese es el punto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 20.
Proverbio 20. El hombre puede decir muchas cosas, pero aquí lo que importa es la opinión de Dios. ¿Y dónde encontramos la opinión de Dios? En la Biblia. Proverbio capítulo 20. ¿Qué puede decir el hombre? Proverbios 20, versículo 9. Observen, versículo 9. ¿Quién podrá decir, dos puntos, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Fíjate, Proverbios 20, 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? ¿Cuál será la respuesta? ¿Quién puede decir esto? Lo podemos decir, pero ya estamos mintiendo. ¿Por qué estamos mintiendo? Porque ya hemos visto 3 versículos que dicen que no hay justo ni aún uno. Todos se debieron, uno se han pecado. 2 en Salmo y 1 en 3 de Romanos con Pablo. Así que ¿quién está mintiendo aquí? Nosotros. Dios no miente, ya vamos a ver que Dios no miente. Así que ese es el problema. ¿Quién podrá decir, limpio estoy de mi pecado? Ninguno. O sea, honestamente, podemos decirlo, pero todo lo que lo digamos estamos mintiendo y engañándonos a nosotros mismos. Pero a Dios no podemos engañarle. Isaías, capítulo 64. Isaías, capítulo 64. Veamos qué dice aquí el profeta. Isaías, el capítulo 64. Observemos el versículo 6 de Isaías. Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, mire cómo nos describe Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo mejor que nosotros podemos ofrecer a Dios, lo mejor de lo mejor que podemos ofrecer a Dios es, dice la Biblia, el profeta, como trapos de inmundicia. ¿Saben ustedes a qué se le llamaba en la Biblia trapo de inmundicia? A todas esas telas que envolvían a los muertos. Todas esas telas que envolvían a los muertos. Y tú sabes que después el muerto ya se revienta y cuánta cosa. A eso se le llamaba, en esa época, trapo de inmundicia. Como que lo mejor de nosotros se convierte en trapo de inmundicia para ofrecerlo a Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? El profeta nos está enseñando a nosotros que en el final estamos fregados. Estamos fregados. Porque lo mejor que podemos ofrecerle a Dios es como esos trapos inmundos. Romanos, capítulo 3, por favor. Romanos, capítulo 3. El apóstol Pablo nos dice en Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y ahí te incluye a ti, me incluye a mí y a toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Toda la humanidad ha pecado. Y toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en la gloria de Dios está Dios y Él es santo. Y Dios nada tiene que ver con el pecado. Noten que cuando Dios creó el mundo, creó un lugar especial que Él le llamó el huerto de Edén. Una vez que lo creó, creó a Adán. Y de Adán sacó a Eva. Y después los toma y Él los pone dentro del huerto. Pero cuando desobedecieron a Dios, ¿qué hizo Dios? Los sacó del huerto.
Lo lleva fuera del huerto. Y puso un querubín con espada revoloteando para que no entre el hombre pecador ahora y coma del otro árbol y vive eternamente en pecado. Así que la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que somos todos pecadores. Y por ser pecadores, no merecemos el cielo. Porque somos pecadores. Así que estamos perdidos. El pecado nos engaña y nos lleva a la muerte espiritual. Todos los hombres somos pecadores. Ese es el primer punto que hemos visto. El tema es pecadores. Primer punto, todos los hombres somos pecadores. Y el segundo, para concluir, Dios no puede pecar, porque Él es santo. En su naturaleza, Él no puede pecar, porque Él no es hombre. Él es santo. Vamos al libro de Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Y veamos qué interesante lo que Pablo le escribe aquí a Tito en el capítulo 1 y en el versículo 2. Tito, capítulo 1. Y el versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, subrayan aquella frase, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde un comienzo Dios prometió al hombre, si el hombre vive en santidad, va a tener la vida eterna. Dios prometió la vida eterna porque Él no miente. Él no miente. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Por qué tenemos que creer que el hombre que confía su fe en Cristo Jesús, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, tendrá vida eterna? Porque la Biblia dice que Dios no miente. Punto. ¿Le creemos a Dios o le creemos al hombre? Ese es el punto. Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6. Y en el versículo 18. Hebreos 6, 18. Dice en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál esperanza? Que Cristo vendrá a buscarnos y nos llevará a la presencia de Dios, a la vida eterna. Dios no miente. Si Él lo dijo, así será. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Dios es verdad. Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3. Y en el versículo 4. Romanos capítulo 3, versículo 4. Observemos qué dice Pablo en Romanos 3, 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. De manera, en el 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios sea verdad y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Por qué es así? Porque Dios es amor. Hablando
el Señor Jesucristo con Nicodemo le dice eso en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino a este mundo para traernos la vida eterna que Dios nos ofreció a la humanidad desde un inicio, como Pablo nos decía. Porque Dios no miente, nos ofrece la vida eterna. ¿A quién? A nosotros los pecadores. Y para concluir, el hombre debe de creer en Cristo para ser salvo. No hay otra forma. El hombre debe de creer en Cristo para ser salvo. Qué interesante. San Juan, ya que estamos allí, capítulo 3, versículo 18. San Juan capítulo 3, versículo 18. Dice el Señor Jesucristo, el que en Él cree, Jesucristo hablando con Nicodemo, hablando en segunda persona del Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué interesante lo que dice aquí. El que en Él cree no es condenado. El que cree evita la condenación. Mi amigo, mi amiga, si tú hasta este momento no has puesto tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que ya estás condenado. Pero Dios te ama y Dios quiere librarte de aquella condenación. Y quiere evitar que tú vayas a ese lugar de condenación y puedas tener la seguridad de la vida eterna que Dios te ofrece. La única manera que el hombre tiene para poder ser salvo es creer en el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el hombre que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo tiene la vida eterna. Primera carta de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5. Observemos lo que dice aquí muy claro Juan. Primera Juan, capítulo 5, en el versículo 13. Dice, estas cosas, está escribiendo Juan, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Voy a leer una vez más. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tres cosas importantes vemos aquí. Primero, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Está escribiendo para aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Luego dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esto fue escrito para que sepamos que tenemos vida eterna si es que hemos creído en el Señor Jesucristo, puesto nuestra fe, nuestra confianza en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y concluye diciendo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Jesucristo, para que creáis en Jesucristo. La Biblia fue escrita, según Juan aquí, para que nosotros sepamos con certeza, con seguridad, si hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna.
Eso es la certeza que la Escritura, la palabra de Dios nos da aquí. ¿A quién se la da esta certeza, según Juan? A todos los pecadores que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre, con la cual Él nos limpia y nos perdona de todo pecado, según lo que dice la Escritura. ¿Estás tú seguro de tener vida eterna? ¿Tienes tú la esperanza de que Cristo vendrá por ti para llevarte al cielo? Si no tienes esperanza, hoy la puedes tener. ¿Cómo? Buscar a cualquier persona aquí en la iglesia y decirle, yo no tengo esa seguridad. Por favor, muéstreme cómo yo puedo tener la seguridad que ustedes tienen. Simplemente eso. La seguridad de la vida eterna no se compra con dinero, porque Cristo lo hizo todo y Él la da gratuitamente. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno, a pesar que Santiago nos dice pecadores, como hemos visto hoy, y observado que todo hombre está, por causa del pecado, fuera de la gloria de Dios. Pero por otro lado vimos, Padre, tu misericordia, que tú no mientes y tú nos das la seguridad de la vida eterna a todos aquellos pecadores que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza y esperanza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y un día tú vendrás a buscarnos a todos aquellos que creemos en Cristo. Gracias por esa esperanza. Padre, si hay aquí alguna persona que aún no tiene esa seguridad, que aún no tiene esa certeza, te ruego que tú le hables a su corazón y no les des paz, descanso ni tranquilidad hasta que tengan un encuentro contigo, antes que sea demasiado tarde, porque nosotros no somos dueños de la vida. La vida proviene de ti. Bendice a cada hermano y amigo que ha llegado en esta semana que hemos comenzado hoy y que podamos seguir disfrutando de tus bendiciones. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Muchas gracias.